Amados hermanos, los saludo con la paz del Señor a cada uno de los que está del otro lado. Mi nombre es Diego Nicolás Palacios, congrego en la iglesia Casa de Restauración que se encuentra en la REA 98 Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Y le quería compartir una palabra que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10 al 16. Es una palabra hermosa. Esta semana no me acuerdo si fue martes o... fue martes. Lunes o martes. Una hermana del Hogar de Paz compartió una palabra que fue de inspiración para mi vida, para hoy compartirles esta palabra que tengo para cada uno de ustedes, que para dar una introducción desde el versículo 1 al 10, habla de Naamán. Es una palabra muy conocida, muy conocida, sobre Naamán, que era general del ejército del rey de Siria, ¿no? Y era un hombre leproso, ¿no? Un hombre que tenía una enfermedad, ¿no? Y escucharon hablar de un mensajero de Dios que se encontraba en Israel, ¿no? Y entonces el rey de Siria lo manda a Naamán para que lo vea este varón de Dios, ¿no? Y él creía que era todo como él iba a querer, ¿no? Creía que él lo iban a mandar y, vamos a ponerlo en estas palabras, Eliseo iba a agarrar, iba a decir, bueno, sí, ya está sano, listo, chao, te vas. Y no era tanto como pensaba. Hago esta breve introducción de la palabra y arrancamos compartiéndola desde el versículo 10 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ello, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y hablaron, diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Conforme a la palabra del varón de Dios, su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió a Aarón, al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y él le insistía que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Amén. Es una palabra hermosa, ¿no? Que muchas veces, o por lo menos a mí en esta ocasión, me habló de la comodidad del cristiano, de la comodidad del Hijo de Dios, ¿no? De muchas veces, no siempre soberbia es una actitud de creerse uno estar allá arriba, de no importarle el resto y tantas otras cosas, ¿no? Sino muchas veces soberbia es pedir las cosas como uno las quiere y que se tiene que hacer en el tiempo que uno quiere y todo como uno quiere, ¿no? Y esas especulaciones falsas que uno se hace en la cabeza de llego al camino de Dios, un ejemplo, llego al camino de Dios y todos mis problemas van a desaparecer, ya está, listo. Llego al camino de Dios y Dios va a responder automáticamente todos mis problemas, Dios me va a hacer rico, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer tantas cosas. Y aquellas personas que creyeron que el camino de Dios era así de sencillo, todavía deben estar esperando sentadas, calculo yo. Porque no es sencillo, no es de esa forma como se maneja Dios, ¿no? Y nos encontramos como Naamán,
¿no? Que había sido enviado por el rey de Siria, como había contado en un principio, y él creía que era así de sencillo. Bueno, ahora va a salir este muchacho, pero perdón por parafrasearlo de esta forma, ahora va a salir este muchacho, seguramente va a tocar donde está la lepra, donde están mis llagas y ya está, me sano y le doy un par de cabritos y me voy a mi casa. Listo. Pero no. Ahí es cuando se encuentran las complicaciones, ¿no? Y ahí cuando encontramos al varón de Dios que a través del Señor le dice, ve, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Por lo que dicen los teólogos, aquellas personas que conocen bien la palabra y que estudian la historia, dicen que el Jordán en esa época era un río que estaba bastante sucio. Era un río que había mucha mugre, no era un río totalmente limpio. Era como decir una de las costas muy transitadas de nuestro país, que sabemos que vemos desde lejos, ¡ay, qué linda, qué azul es el agua! Y llegamos y está todo marrón, totalmente distinto. No, era un agua parecida, ¿no? O esos lugares donde la gente tira mucha basura, bueno, vamos a ponerlo un lugar parecido a ese. No, no igual, pero sí parecido, ¿no? Y entonces este muchacho se enojado, ¿no? Versículo 11 dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, la especulación, ¿no? Y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, es como diciendo, estando ahí va a invocar a su Dios y ya estamos. Y luego estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar, sanará la lepra. Y Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Y mirándonos un poquito en un espejo, ¿no? Meditando la palabra, como quien dice, masticando un poco la palabra, o por lo menos a mí solo no creo que me haya pasado, ¿no nos hace acordar a nosotros mismos muchas veces? A mí me hizo acordar a mí un montón de veces. Que hasta a veces especulo con lo que Dios puede llegar a hacer. No, sí, seguramente Dios va a hacer esto y va a hacer aquello y va a hacer lo otro. Sí, estos son tus planes, Señor. Y no, no era así. Era totalmente distinto, ¿no? Y muchas veces en oración nos olvidamos de agregar ese pequeño, esa pequeña oración, digamos, que es, Señor, hágase su voluntad. ¿No? Señor, yo te puedo pedir esto, te puedo pedir aquello, te puedo pedir lo otro, te puedo pedir que hagas esto en mi vida. Tantas cosas que nosotros creemos que son buenas para nosotros, hicimos y nos olvidamos de la parte más importante, si es tu voluntad. Porque sabemos que muchas veces lo que el ser humano cree que es bueno para Dios no es tan bueno. Y al momento nosotros nos enojamos, decimos, Señor, yo te pedí que hagas esto en mi vida, te pedí que sanes a tal persona y tal persona ya no está con nosotros, te pedí que hagas esto en mi vida y no lo hiciste, te pedí un ascenso y hoy no tengo trabajo, te pedí, y así automáticamente, y nos enojamos con Dios. Nos enojamos con Dios, nos enojamos con los pastores, nos enojamos con el ministerio, con el Señor Jesucristo, nos enojamos y nos vamos enojados, ¿no? Y sabemos que la lógica de Dios no es nuestra lógica, ¿no? Él en su momento pensaba, Habana y Farfar, ríos de Damasco, de donde venía, dice, no son más limpios, no es un lugar más lindo, no es un lugar agradable para que yo me bañe. Claro, era lo que él quería, lo que a él le hubiese gustado, ¿no? Si yo les digo a los que están del otro lado compartiendo la palabra conmigo, bueno, hermanos, todos sus problemas se van a ir, tengan pasajes para ir a Cancún, diviértanse y ahí todos sus problemas se van a ir. Qué lindo, Cancún, a despejar la cabeza. Pero si yo les digo, bueno, hermanos, vayan, enfréntense con el problema, ¿no? Y su interior va a ser limpio, ¿no? Ustedes van a decir, sí, pero me hubiese gustado limpiarme mi interior yéndome a Cancún. Yo no quería limpiar mi interior yendo a trabajar, yendo a hablar con esa persona que no me cae bien, yendo a hacer esto, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que uno quiere es por comodidad de uno propio, ¿no? Muchas veces lo que el Señor nos pide
para sanarnos: perdoná, no le hagas el mal a aquella persona que te lo hizo. Y tantos ejemplos que podríamos llegar a poner. Si me pongo a nombrar ejemplos estoy hasta las 10 de la noche. No, pero cada quien conoce su situación, ¿no? Y sabe lo que está transitando y sabe cuál es a ese río al que el Señor quiere mandarlo a zambullirse y no quiere. Y sabe que hay otros ríos que son más limpios, más lindos, ¿no? No, Señor, pedime por favor que no insulte. Yo ya no insulto más. Ese río está limpito. Déjame ir ahí, ¿no? Y sabemos que el Señor lo que quiere es que vayamos a ese lugar donde salimos de nuestro confort y donde la palabra nos habla y nos ministra y donde somos quebrantados por el Señor. Ahí a ese lugar a donde no queremos ir por vergüenza, muchas veces por miedo. A ese lugar al que dijimos: pero yo de este lugar me fui mal, no puedo volver ahí. A ese lugar el Señor nos manda a limpiarnos y a pedir quizás perdón si lastimamos a alguien, si herimos a alguien, ¿no? Y muchas veces en nuestro interior está ese lastimado abierto, está esa herida que si nosotros la tocamos, duele, ¿no? Y nosotros decimos: no, Señor, pero yo estoy pidiendo perdón a distancia y ya está. Mi corazón tendría que estar sano. No tendría que estar sano, no tendría... Bueno, si querés lo hago 7 veces, pero lo hago desde acá, desde la comodidad de mi casa, ¿no? Y esto era lo que Naamán creía, ¿no? Que en sus comodidades, en sus tiempos, en lo que él quería, como él quería que sean las cosas, Dios iba a obrar, ¿no? Y nos encontramos con 2 varones, ¿no? Que son los criados de él y que le dicen: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Y este versículo lo tomé como las personas que muchas veces miran de afuera nuestros problemas, ¿no? Y nos traen, muchas veces nos ponemos en ese papel, perdón por lo que voy a decir, nos ponemos en ese papel de víctima, lo digo porque me pasó muchas veces, y decimos: no, pero vos no me entendés. Vos no entendés por lo que yo estoy viviendo, vos no entendés por lo que yo estoy pasando, vos no estás en mis zapatos. Pero al fin y al cabo la respuesta termina siendo la misma que estas personas me sugirieron, ¿no? Porque acá los criados de él les dicen: si el profeta te mandara a hacer tal cosa, ¿no la harías? Si al fin y al cabo, perdón por parafrasearlo, ¿no? La palabra dice: cuanto más diciéndote lávate y serás limpio. Es como hoy en día decirles: mirá, el profeta te está pidiendo que vayas, andá, tirate 7 clavados y vas a sanar de una enfermedad incurable. Porque en esa época era una enfermedad incurable. Y nosotros que la miramos desde adentro, doloridos, al ser un general del ejército del rey, o sea, al tener un rango alto, no me voy a rebajar ni loco a tirarme a ese río sucio, disculpame. No, nos ponemos en el lugar de Naamán, nos ponemos en la piel de él y decimos: no, mirame a dónde estoy yo y vos pretendés que yo me vaya a ensuciar ahí. Algunos dirían: no. Y eso es lo que no a él le indignaba. Yo que estoy allá arriba, yo que soy una persona, un general del rey, allá arriba, que el rey mismo en persona me manda a que yo vaya a ser sanado. No me voy a ir a sumergir a ese río, ¿no? Y cualquier persona que está mirando desde afuera nuestra situación: pero perdoná a esta persona. Vos vas a ser la beneficiada, el beneficiado a través de perdonar, porque la otra persona va a seguir haciendo su vida justamente en Cancún, ¿no? Y nosotros vamos a estar acá lastimándonos a nosotros mismos diciendo: esta persona me hizo esto, esta persona me lastimó de tal forma, esta persona me hizo tantas cosas, y estamos ahí, perdón por el término, ¿no? Y estamos ahí golpeando el corazón lastimado, y la otra persona no está haciendo su vida sin pensar en nosotros, ¿no? Y hay aquellas personas que se nos acercan y dicen: pero perdoná, o pero tomá la decisión, tomá la determinación. Perdón por poner la palabra perdonar, pero es lo que el Señor pone en mi corazón y es lo que me salió primero. Pero, y muchas veces nosotros desde adentro: no lo voy a hacer. Yo soy esto, yo soy aquello, o esa persona me hizo esto. No me voy a rebajar a ensuciarme 7 veces en el río Jordán. No lo voy a hacer.
y vemos una enfermedad que se sigue esparciendo por el cuerpo. No sabemos que en esa época la lepra era una enfermedad incurable y era contagiosa. No, y era una enfermedad que iba rodeando, llevando a todo el cuerpo, todo, hasta que ya estaba la persona, ¿no? Y alguien que lo miraba de afuera les decía: el profeta te está diciendo que te laves, andá, humillate, vas a pasar 7 veces, si querés hacerlo rápido, chum, 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 y vas a ser sano, vas a ser limpio. Hasta que este hombre descendió, se zambulló las 7 veces que tenía que hacerlo. Versículo 14. Él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, y conforme a la palabra del varón de Dios, su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y ahí es cuando nosotros decimos: está bien, esa persona que no está en mi lugar y que no me entiende, tiene razón. Voy a perdonar. Voy a hacer lo que el Señor me mandó hacer. Voy a salir de ese papel de víctima, y automáticamente me voy a poner nuevamente las vestiduras de hijo de Dios y voy a hacer lo que tengo que hacer. Y no solo el Señor lo sana, porque el Señor lo podría haber sanado y haberle dejado las marcas, o sea, las cicatrices, como quien dice. Las cicatrices, le podría haber dejado su piel normal. O sea, yo tengo 27 años, ¿no? Y no me va a poner, yo diría, no por dentro, no me va a poner la piel de un bebé. Con que me sane estoy contento. Pero el Señor le dio más de lo que Él quería, ¿no? Dice la palabra que su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Sabemos que cuando somos obedientes a la palabra de Dios, el beneficio es nuestro, no es del otro. El beneficio es nuestro, no es de Dios. Dios no se beneficia con una sanidad nuestra. Dios no se beneficia con un ascenso, no se beneficia con cosas materiales que por nosotros podamos llegar a lograr. Dios no se beneficia con las bendiciones que nosotros tenemos por obediencia. Los beneficiados somos nosotros, ¿no? Y este hombre obtuvo más de lo que quería. Él solamente quería ser sanado de una enfermedad que no tenía cura. Y Dios le dio hasta la piel como la de un niño, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios porque cuando era adolescente mi cara había sufrido una alergia bastante copada y tenía todo esto muy brotado, pero muy mal, muy feo. Y el Señor hizo la obra, ¿no? Pero uno tiene que poner su parte también, porque muchas veces el cuerpo, ¿no? Y esto lo leí hace poco, el cuerpo necesita manifestarse muchas veces. Y a veces se manifiesta a través de una alergia, a veces se manifiesta a través de un brote, a través de la caída del cabello, a través de un montón de cosas, no recuerdo todas. Pero muchas veces esa manifestación que ejerce el cuerpo es por algo no resuelto en nuestro interior, ¿no? Y muchas veces uno tiene que perdonar, lo digo por experiencia, uno muchas veces tiene que ser perdonado, uno muchas veces tiene que perdonarse, uno muchas veces tiene que rebajarse, ¿no? Aunque no haya tenido la razón, decirle a una persona: perdón, te pido disculpas. Y muchas veces tenemos que hacer tantas cosas y el beneficio es para nosotros. Y fue muy loco porque yo estaba con un tratamiento, ¿no? Y a veces me volvía a brotar de vuelta y volvía de vuelta, ¿no? Hasta que un día, hablando con el siervo, oramos juntos y me recuerdo que me ungió con aceite, ¿no? Y no me quedaron todas esas marcas que a un montón de personas le quedan, pero poros muy, no sé cómo se dice, agujeros muy grandes. Y el Señor, en cierta forma, me sanó el rostro. No digo que quedó perfecto, pero quedó mucho mejor de lo que los médicos suponían que iba a quedar, ¿no? Y para mí es un testimonio muy grande, ¿no? Para mí es algo muy lindo porque tenía la cara muy mal, sinceramente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Uno tenía que resolver lo que estaba en su corazón. Y acá nos vemos en el versículo 15 y 16: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba
a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Y esto iba con lo que decía hace un rato, Dios no se beneficia con nuestras bendiciones. Dios no va a ser más todopoderoso, más omnipotente, más omnipresente por las bendiciones que nosotros podamos recibir. Los beneficios son nuestros. Los beneficios no son del otro. Los beneficios son para el que obedece la palabra, ¿no? Y no para decir, ay, qué bueno que sos, vos sos súper obediente, vos sos esto, vos sos aquello, vos sos lo otro. No para uno exaltar su nombre, sino para que el nombre de Dios sea exaltado. No, yo tomo mi cara cuando me preguntan las personas que me conocían cuando tenía todo lastimado, y toda la gloria sea para Dios. Porque a través de yo sanarme interiormente y a través de una oración de fe, mi cara fue sanada, ¿no? Y sabemos que Dios no va a tener más cosas porque nosotros seamos obedientes. Como decía y como repetí un montón de veces, las bendiciones son nuestras. Dios no va a querer nada nuestro. Dios no va a decir, bueno Diego, te sané la cara, da un poquito de piel. Un ejemplo tonto, perdón por decirlo de esta forma, ¿no? Pero, o Diego, gracias a mí tenés un auto, dame una rueda. O dame lo que vale tu auto. No, Dios no quiere nada nuestro. Dios solamente es más que suficiente para Él que nosotros seamos obedientes. Dios nos ama, ¿no? Y dice la palabra que al que ama corrige, ¿no? Y Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. No quiere decir que Dios nos va a traer enfermedad, no quiere decir que Dios nos va a traer cosas malas, porque la corrección de Dios está a través de la palabra. Queda en nosotros si queremos recibir esa bendición para nuestras vidas, si queremos obedecer la palabra de Dios, y todas esas bendiciones nos van a alcanzar, y aún más de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. Hermanos, los saludo con la paz del Señor, les dejo esta hermosa palabra que recibí en este día, les mando un abrazo muy muy fuerte, desde acá de Rafael Calzada, los amo en el Señor, Dios mediante nos estaremos viendo mañana. Dios les bendiga.